Vamos a la palabra del Señor. Todo el mundo tome su Biblia en su mano, por favor, y levántela al cielo y repita conmigo a la 1, a las 2 y a las 3. Hoy es día de victoria porque la palabra de Dios es el mapa de mi vida, la brújula de mi destino, la luz que alumbra mis pasos y la llave que abrirá puertas de salvación, de sanidad, de bendición, de prosperidad y de fe para mí y mi familia. Juntos declaramos y creemos que seremos empoderados por la palabra. Y dale mejor aplauso que tú puedas ahí al Señor por su palabra. Continuemos hablando en esta noche acerca de la persona del Espíritu Santo. Hemos estado estudiando el tema, le hemos titulado Hola, soy el Espíritu Santo. La premisa principal y por la cual comencé esta serie de mensajes es que he explicado una y otra vez que en algunas ocasiones todos hemos tenido la experiencia de que se nos presenta a una persona y la primera impresión que recibimos de él o de ella simplemente nos marca por el resto de la vida. Esa persona que tú conociste un día, a lo mejor no estaba en el mejor mood, no estaba en el mejor momento y te cayó mal. O a lo mejor es que no estabas en el mejor momento, eras tú, y pasó algo que simplemente no te agradó. Y toma la fuerza de voluntad de uno volver a decir, oye, tiene que haber algo detrás de esa persona, déjame volverlo a conocer y vencer esa primera impresión que de momento te hizo separarte o distanciarte de esa persona. Creo que así pasa muchas veces con la persona del Espíritu Santo. La primera impresión que alguna gente tiene del Espíritu Santo hace que la gente nunca quiera conocerlo. Por ejemplo, para algunos la primera impresión es llegar a un templo, a un edificio, y hay un momento de unción, de mover del Espíritu Santo, y hay alguien hablando lenguas, o hay alguien temblando, o hay alguien teniendo una experiencia, y la gente se queda en shock. Y los nuevos dicen, bueno, ¿qué es eso? Y yo no quiero eso. La gente de la mente piensa, eso es ridículo, eso es mentira, aquello, lo otro. Y de ahí en adelante, cuando tú le dices, ¿quieres recibir el Espíritu Santo? Espérate, la gente se detiene dentro de todo ese proceso, porque la primera impresión quizás no fue la mejor en el momento en que la vieron. Otros simplemente por las predicaciones, las ideas que se han proyectado a través de los tiempos, que los mensajes que se han dado, que no proyectan realmente quién es el Espíritu Santo. Y eso es lo que hemos querido de alguna manera u otra hacer en el día de hoy, tratar de representar otra vez, de introducirte otra vez la persona del Espíritu Santo para que la veas o lo veas a Él de la forma correcta como es que Él quiere que tú lo veas. Te mencionaba el último mensaje que Juan capítulo 14 y 16 para mí y para muchos escritores es de las expresiones más bonitas y certeras que vas a tener de la descripción de la obra del Espíritu Santo en el tiempo presente. Nuestro Señor Jesús tomó esta porción, este tiempo, para explicarle a sus discípulos quién era el Espíritu Santo. Y lo hace diciéndole, voy a enviarles otro consolador. Voy a enviarte a otro que va a hacer por ustedes lo que yo hice por ustedes durante todo este tiempo. Y el Señor Jesús se encargó de demostrarle y enseñarle que vendría el Espíritu Santo a tomar su lugar, su posición. Ya no lo iban a ver, no lo iban a tener físicamente al lado, pero no estaríamos abandonados, no estaríamos huérfanos. Tendríamos al Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestro interior, en nuestro ser, y haría la misma función que Él hizo con sus discípulos. Y explicamos algunas características de esa función que el Señor Jesús hizo con sus discípulos y que nosotros podemos esperar en nuestras vidas. Dentro de eso mismo observamos cómo el Espíritu Santo estuvo en todas las etapas de la vida de Jesús. Desde el nacimiento, desde la concepción hasta el nacimiento,
toda su vida, todo su caminar, los milagros, la obra de Cristo Redentor en la cruz del Calvario, en la muerte, en la resurrección. La persona del Espíritu Santo fue personaje principal dentro de todo ese proceso, y así debe ser también nuestra expectativa. El día que tú entiendas que tú fuiste concebido por causa de que Dios te escogió y que el Espíritu Santo estaba ahí, y que tu nacimiento fue uno poderoso y que el Espíritu Santo estaba ahí presente, y que en tu niñez tú no entendías todas las cosas, pero el Espíritu Santo te ha ido cuidando, te ha ido guardando, la presencia de Dios ha estado contigo, y cuando tú miras toda tu vida te das cuenta que en cada etapa importante el Señor ha estado ahí. Tu vida y tu perspectiva de la vida cambia para siempre. Hoy vamos a ver algo un poquito, me parece, más profundo. Y venimos aquí a estudiar la palabra del Señor, a estudiar la Biblia. Y quiero establecer un concepto que me parece interesante que entendamos antes de ir a unos versos. Cuando nosotros miramos los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, se conocen estos tres evangelios como los evangelios sinópticos. Tienen una relación entre estos tres evangelios. El libro de Juan se saca un poquito aparte de esa relación, porque el libro de Juan, aunque es un evangelio, tiene una connotación de una explicación más, podemos decir, para hacer una palabra más fácil, teológica de la persona de Dios. Y Juan muestra a Dios desde una perspectiva muy diferente a la que la hace Mateo, Marcos y Lucas. Por ejemplo, ¿por qué hago esta aclaración en el día de hoy? Porque en el libro de Juan vamos a ver un evento que ocurre, y hoy no lo vamos a ver, pero lo que voy a explicarte tiene que ver con ese evento. Vamos a observar un evento que ocurre en la vida de los discípulos, que está bien asociado a lo que ocurrió el día de Pentecostés. Y algunos estudiosos piensan que lo que se escribe en Juan es básicamente otra descripción de lo que ocurre en el día de Pentecostés. El día de Pentecostés lo vemos en el capítulo 2 del libro de Hechos. Y para aquel que no lo conocía, el autor del libro de Hechos es Lucas. Así que Hechos viene a ser la continuación del libro de Lucas. Así que si queremos entender Hechos, tenemos que ver cómo Lucas escribe Lucas para ver la continuidad de lo que era el mensaje que Lucas quería llevar al público en particular. ¿Okay? ¿De qué evento estoy hablando? En el libro de Juan vamos a tener unos eventos donde no tan solo el Señor Jesús, en Juan capítulo 14 y 16, le expresa lo que es la persona del Espíritu Santo, les habla de quién era el Espíritu Santo, sino que en Juan se nos cuenta cómo Él los bautiza con el Espíritu Santo en dos ocasiones. Dice la Biblia que entra a puerta cerrada y les dice: aquí estoy, paz, y sopló sobre ellos el Espíritu Santo. Y estuvo con ellos un tiempo, dice la Biblia, y les enseñó la palabra, y después vuelve y los bautiza con el Espíritu Santo. Hay personas que piensan que esa fue la manera de describir Juan lo que es la experiencia que describe Lucas en el libro de Hechos, el día de Pentecostés. Así que hay personas que piensan que es el mismo evento desde dos perspectivas diferentes. Perdonen, burst your bubble, o perdonen, pero vinimos a estudiar la Biblia. Entonces la Biblia hay que estudiarla, hay que verla, porque si no, entonces nos confundimos. Entonces, cuando no entendemos estas diferentes perspectivas que hay realmente, y estudiando, por eso es que hay que estudiar cada libro en su contexto. Yo tengo que mirar el verso de Mateo dentro del contexto de Mateo, porque Mateo le escribe a un público, y Mateo quiere presentar a Cristo como el Rey. Por lo tanto, la genealogía que va a presentar es diferente a la que presentan en el libro de Lucas. Es diferente, porque la dirección es para un público diferente. Cuando vamos al libro de Hebreos, ¿a quién le están hablando? A los hebreos. Cuando estamos en el libro de Romanos, ¿a quién Pablo le está hablando? A los romanos. Cuando le está hablando en Gálatas, ¿le está hablando a quién? A los de Gálatas.
Pues entonces tenemos que saber quiénes eran, cuál era el propósito, por qué se le escribe. Eso no quiere decir que no sirva para nosotros. No, todo lo contrario. Sirve si nosotros entendemos cuál era el problema que tenían esta gente en ese momento y por qué Dios le habla de esa forma. ¿Okay? Y eso es lo primero que quería poner en tu cabecita, en tu mente en el día de hoy. Lo puedes estudiar en algún momento dado. Hay muchos libros que presentan esto que te estoy diciendo y no le quita de ninguna manera a la experiencia del Pentecostés de hablar en otras lenguas. No, sino que todo lo contrario, la magnifica, como te lo voy a mostrar en el día de hoy. Pero creo que como buenos estudiosos de la iglesia, usted acaba de aprender algo que no se lo van a enseñar en todo sitio y que no se lo van a mostrar de esa manera. Y por eso entenderlo y verlo es bien poderoso, porque entonces vemos por qué sí el Señor Jesús le habla en Juan a sus discípulos en el capítulo 14 y 16 de la manera que le habla en referencia al Espíritu Santo. Mira lo que dice Juan capítulo 16, el verso 7. Juan capítulo 16, el verso 7 al verso 11. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría ¿a quién? A vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia porque cuanto yo voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. A estos versos vamos a volver. Solo quiero llamar tu atención primero, en esta primera parte, al verso 7 y el verso 7. Sí, dice: pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría ¿a quién? ¿A quién? A vosotros. Ok, la primera pregunta, ya te dije algo que tenemos que tener en perspectiva. La segunda pregunta que tenemos que hacer es: ¿quiénes son vosotros? Cuando Él dijo esto, ¿a quién se los dijo? Se lo dijo a ellos. Vosotros. El Espíritu Santo va a venir sobre vosotros. ¿Quiere decir que el Espíritu Santo no está en nosotros? No quiere decir eso, porque el Espíritu Santo continúa haciendo su obra en nosotros. Pero lo que Él dijo aquí, también los discípulos tenían que ver el cumplimiento en su tiempo y en su época y en su momento. Esto es algo que la gente no entiende. Cuando nosotros miramos las palabras del Señor Jesús, los discípulos que están allí, ellos iban a ser testigos del cumplimiento de todas estas palabras, del cumplimiento de lo que el Señor iba a hacer y estaba diciendo que iba a hacer. Por lo tanto, los discípulos iban a ver que el Espíritu Santo iba a llegar y que iba a hacer tres cosas, según esta primera parte del verso. Iba a convencer a la gente de pecado, de justicia, de juicio. Que ellos tenían que palparlo, porque si ellos no veían esta manifestación en ellos, no hubiera sido relevante que Jesús se lo dijera a ellos. Como por ejemplo hay otro verso donde dice que el Señor le dice a los discípulos: hay algunos de ustedes aquí que no gustarán de la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre llegar. La pregunta es: los que estaban allí, ¿vieron ese evento? Si no lo vieron, lo que Él hablaba, y no entendemos lo que Él decía y no lo comprendemos, varias cosas: o les mintió a ellos, o algunos de ellos están vivos todavía esperando que eso se cumpla, o se cumplió delante de ellos. Entonces yo me voy por la inclinación de que Dios no miente. Me voy por la inclinación de que no está Pedro y Juan vivos por ahí en ningún sitio, y tengo que buscarle de alguna manera entender que si Dios se lo dijo a ellos, esa porción se completó y ellos lo vieron. Entonces, ¿dónde viene el asunto? Pero entonces, si fue para ellos, ¿es para nosotros también? Sí, si entendemos por qué se lo dijo a ellos y por qué a ellos tenían que ver el cumplimiento de lo que Él estaba diciendo. Y en Juan hay tres cosas que Jesús les habla a los discípulos que iban a pasar cuando el Espíritu Santo viniera
sobre ellos. Hay tres cosas que yo quiero que tú entiendas en el día de hoy. La primera, la que te acabo de leer, y no están en el orden en que él las predicó, están en el orden que quiero mostrártela para llevarte a un punto en particular. El Señor le dice, cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, venga sobre ustedes, Él es el que va a convencer a este mundo de pecado, de justicia y de juicio. Te pregunto, ¿no fue eso lo que pasó en el día del Pentecostés? Cuando Pedro comienza a predicar, cuando Pedro comienza a hablar, dice la Biblia que descienden lenguas de fuego y comienzan a predicar y la gente comienza a entender. Y ahora de repente Pedro hace el llamado y 3,000 personas le entregan su vida al Señor. Y mira la connotación del cumplimiento de esta promesa, porque la gente tiene que ser convencida de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, mira el mensaje para esa generación. Esa generación habían matado injustamente a Cristo. ¿Quién los iba a convencer de que lo que habían hecho era mal? ¿Quién iba a convencer de que no tan solo eran una generación llena de pecado, sino que habían crucificado al Hijo de Dios? Solo el Espíritu Santo podía convencer a toda aquella generación que crucificó a Cristo de que habían hecho algo que no podían hacer o que lo hicieron con la conciencia incorrecta. Y cuando Pedro comienza a hablar, cuando Pedro comienza a predicar, la gente piensa que está borracho y la gente piensa que es un loco, pero algo en el corazón comienza a ocurrir y Dios comienza a decirle: lo que hicieron, ustedes lo hicieron con una perspectiva errónea. Jesús tenía que morir como quiera, pero yo quiero que tú entiendas que tú eres el que estás en pecado y tienes que ser convencido de pecado, de justicia y de juicio. Y déjame decirte en el día de hoy que ese es el avivamiento que yo creo que tiene que venir en este tiempo. El avivamiento que creo que tiene que venir es el avivamiento donde el Espíritu Santo empodera al que está predicando para que cuando la gente reciba el mensaje, la gente entienda que Cristo vino y murió por nosotros en la cruz del Calvario y convenza al mundo de pecado, de justicia y de juicio, y que lo que pasó en la cruz no fue otra cosa que Él perdonando todos nuestros pecados, cambiando y transformando nuestra vida. Y lo vamos a explicar más profundo todavía, y perdone que me emocione, pero hay gente que habla de avivamiento, porque hay gente que lo que quiere tener es lugares llenos, pero tú puedes tener un montón de lugares llenos y no tener gente arrepentida. Y el verdadero avivamiento no es que tú pases un buen rato en la iglesia. El verdadero avivamiento es cuando tú eres convencido de que si no tuvieras a Cristo en tu vida no serías absolutamente nada. El verdadero avivamiento no es cuando alguien tiene que machacarte una religión. Es cuando tu corazón te convence de que si Él no hace la obra en tu vida, de nada vale todo lo que tú hagas. Tiene que haber un momento, es lo que le pasa con tus hijos, aquellos que tienen hijos. Hermano, la correa es necesaria a veces, pero más que la correa es necesario algún día el convencimiento del corazón. Porque tú puedes someter por un momento la voluntad de un niño. Tú puedes someter la voluntad por un momento, por el miedo a que tú le pegues, a que tú lo castigues. Pero si todavía ese niño no entiende lo mal que hizo y no lo comprende, ese niño no ha aprendido la lección. Y en el momento que se le vaya el miedo, vuelve a hacer lo mismo. Y hay un momento donde los padres nos frustramos porque le explicamos y no te entienden. Le explicamos y no te entienden. Y ahí es que tú tienes que decir: Espíritu Santo, métetele por dentro, porque yo he tratado y no puedo. Pues así hay que decirle a esta nación: Espíritu Santo, métetele por dentro, para que entiendan y comprendan. Yo no sé qué va a tomar en nuestra sociedad para que la gente entienda lo mal que estamos o lo mal que están y hacia dónde vamos. No sé. Y lo tomamos todo a vacilón. Le habíamos aceptado, nosotros no, pero el mundo le había aceptado todas las barbaridades a Bad Bunny. ¿Le vamos a aceptar los besos entre los hombres también?
Pues hay un montón de muchachitos allá afuera aceptándolo y aceptando el reto. Y por más que tú le expliques y le expliques y le expliques, está tan corrompida la mente por el relajo, por el vacilón, por la mentalidad. ¿Sabes lo que va a pasar? Un día, hermano, esa gente tiene tres opciones. Viven toda su vida así. Y quiero que sepas que hay generaciones que van a vivir toda su vida con el entendimiento entenebrecido. Y los vamos a ver de mala en peor. Hay un grupo que es así. Hay otro grupo que un día, a los 30, a los 35, a los 40, un día van a abrir los ojos y van a despertar y van a decir: rayos, no he hecho nada con mi vida. Van a abrir los ojos y van a decir: no tengo nada. No tengo un carro, no tengo una casa, no tengo trabajo, no tengo nada. Estoy perdido. Y algunos de ellos van a decidir entonces seguir viviendo así porque piensan que no le queda más remedio, o son los frustrados que en ese momento comienzan a tratar de ver cómo arreglan todo el tiempo perdido. Y la tercera opción es que el Espíritu Santo te convenza, porque el día que el Espíritu Santo toca tu corazón, se limpia tu culpa, se limpia tu condenación, y desde ese día los próximos años pueden ser los más gloriosos de tu vida, porque ahora no es por tu fuerza, sino es por el poder de Dios que está dentro de ti. Y nosotros tenemos que ver estos versos que te acabo de mencionar bajo primero en esa connotación. Cuando Jesús le dice a los discípulos: cuando venga el Espíritu Santo, Él va a convencer de pecado, de justicia, de juicio. Vemos el primer cumplimiento en el día de Pentecostés. Un hombre que se para a predicar, un simple pescador, que la Biblia dice que no hablaba ni muy bien, que no era un hombre de muchas palabras filosóficas, pero estaba lleno del poder del Espíritu Santo, y comenzó a citar varios versos, y comenzó a citar el profeta Joel, y también habló de Salmo capítulo 16, y citó también Salmo 110 me parece, y comienza a hablar en aquel lugar, y comienza la gente a recibir el mensaje, y la dice, por ejemplo, en el libro de Hechos capítulo 3, el verso 16 dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Él que está diciéndole: ustedes lo mataron, ustedes lo crucificaron, mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se odiese homicida, y matasteis el autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este que completa sanidad en presencia de todos vosotros. Pedro está justificando los milagros que están pasando y está diciendo: esto está ocurriendo porque hicieron ustedes esto. Y esas palabras comienzan a convencer a la gente, y la gente comienza a arrepentirse. Y vienen otros momentos donde, cuando lanzan la red, miles de personas le entregan su corazón al Señor y se bautizan, y fue un verdadero avivamiento de arrepentimiento. La gente fue convencida de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque hicieron mal. De justicia, ¿por qué razón? Porque al que crucificaron era al justo. El que crucificaron era el ejemplo vivo, la esencia viva de la justicia. Y de juicio, ¿sabes por qué? Porque en la cruz del Calvario se estaba juzgando a Satanás. Óigalo bien en el día de hoy. El gran juicio del diablo no viene. El gran juicio del diablo ya vino. El diablo no lo van a destinar un día al futuro. No. ¿Sabe cuándo lo juzgaron? El día que Cristo murió en la cruz del Calvario y resucitó. Se cumplió Génesis 3:15, cuando Dios le dijo a la mujer: de ti saldrá uno que le aplastará la cabeza al diablo, que no tiene ninguna autoridad. Y ese día los discípulos, óigalo bien, cuando los discípulos vieron a Cristo ascender,
lo vieron resucitar y lo vieron ascender, se acabó el viejo pacto, se terminó el viejo pacto, se completó, y con el sacrificio y la resurrección de nuestro Señor se acabó el dominio del enemigo y del diablo en esta tierra. Y hasta que la iglesia no entienda eso, le damos autoridad y poder a alguien que fue juzgado 2000 años atrás en la cruz del Calvario, y los primeros que vieron eso fueron los discípulos. Los discípulos lo vieron allí. Ese fue el juicio que hubo, y tú y yo tenemos que entender eso en nuestras vidas en el día de hoy. Por supuesto, yo explicarlo de esta manera te hace a ti pensar, bueno, pero entonces, ¿para qué nosotros? Mucho, porque tú y yo somos de la era del Espíritu Santo, donde deberíamos caminar con una autoridad más grande que aún caminaron al principio los discípulos. Tú y yo deberíamos saber que ellos vivían en un tiempo donde el enemigo no había sido derrotado, el enemigo había sido atado, pero no derrotado. Tú y yo vivimos en el tiempo donde el enemigo fue derrotado. Deberíamos vivir bajo una conciencia diferente. Pero ¿por qué usted dice eso? Jesús se paró un día y predicó y dijo: nadie entra en la casa del hombre grande si primero no lo ata. Y Jesús se metió en el desierto por 40 días y allí venció a Satanás y allí lo ató. Y dice la Biblia que cuando salió del desierto salió lleno e investido del poder de Dios sobre su vida, y por eso el enemigo no pudo detener nunca ningún milagro. Óyelo bien en el día de hoy: el diablo no pudo detener ningún milagro de Cristo. La incredulidad de la gente hizo que él no hiciera milagros en algunos lugares, pero el diablo tenía que someterse y tenía que estar derrotado, tenía que estar paralizado, no podía interrumpir absolutamente nada de la obra de Cristo. Imagínate si tú y yo entendiéramos que nada puede detener lo que Dios va a hacer contigo. Ellos caminaban con la conciencia de un enemigo que estaba atado. Tú y yo tenemos que caminar con la conciencia de un enemigo que está derrotado y que fue derrotado en la cruz del Calvario. Nuestra conciencia debe ser diferente. Y tú y yo tenemos que caminar bajo ese espíritu en nuestros corazones. Tú y yo tenemos que tener esa libertad en nuestras vidas. Pastor, pero entonces el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio todavía hoy. Seguro que sí. Pero lo que yo quiero que tú entiendas es, primero, que los discípulos tuvieron que verlo. Ellos primero. Y que esto era el cumplimiento de muchas profecías, de muchas palabras que se habían dado, que daban espacio a una nueva temporada, y que desde ese tiempo las cosas cambiaron. Y por supuesto que hoy el Espíritu Santo es quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Déjame sugerirte que hay mucha gente que dicen ser cristianos, y no dudo de su salvación, pero nunca serán discípulos. Porque los verdaderos discípulos son los que han estado convencidos de la obra de Cristo en su vida y que dan su vida por el Señor. Porque entienden lo que Él hizo por ellos en la cruz del Calvario. Hay algunos que llegarán al cielo por misericordia, pero su impacto aquí en la tierra será absolutamente ninguno en pro del reino de Dios. Pero yo quiero ser del otro bando. Yo quiero ser de los que sé de lo que Dios nos libró, de lo que sé de lo que Dios me sacó, de los que sabemos que realmente que sin Él no podemos vivir, que sin Él no podemos caminar, que yo pueda saber de dónde Él verdaderamente me sacó, que yo pueda entender para dónde yo iba, y ahora para dónde voy es solo por la obra redentora de Cristo en mí. Y es muy triste que en la iglesia hoy no vemos eso. Y oiga bien, no tiene que ser un mensaje tan sofisticado. Lo que tiene que ser un mensaje lleno del poder de Dios. Cada vez que tú vienes aquí a la iglesia y hay convencimiento en tu corazón de que tienes que arrepentirte,
de que hay algo que tienes que arreglar, de que hay algo de que a Dios no le agrada, de que tu vida tiene que ser diferente en todas las áreas de tu vida, en cualquiera. Eso es Dios convenciéndote de pecado, de justicia y de juicio. Fíjate que en el libro de Romanos capítulo 2, el verso 12 dice: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Pablo dice: este mensaje tiene que llegar a la conciencia, y no va a ser por la ley, no va a ser por tu razonamiento, va a ser por la obra del Espíritu Santo, que es promovida por la predicación del evangelio. Y una vez más, oye bien, si te preguntan si Fuente de Agua Viva cree en avivamiento, la respuesta es sí. ¿Y qué estamos esperando en el avivamiento? Un avivamiento de arrepentimiento, donde el mensaje llegue con tal convicción que la gente diga: mi vida tiene que ser cambiada, mi vida tiene que ser transformada, tengo que ser renovado de una forma diferente para toda la vida. ¿Tiene mi teléfono por ahí? Me traen mi teléfono, por favor, corriendo. A ver si puedo conseguir un texto que me enviaron en estos días de un testimonio para leerlo aquí rápidamente. Cuando nosotros estudiamos Juan capítulo 14 y Juan capítulo 16, hay dos cosas más que el Señor dice que el Espíritu Santo va a hacer y que nosotros debemos tener presente en nuestras vidas. Ya te dije que una de las cosas que nosotros vamos a ver que el Espíritu Santo haciendo en ti es convenciéndote de pecado, de justicia y de juicio. Es esa voz que va a estar hablando a tu vida y que te va a estar recordando lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Es esa voz que te va a estar hablando constantemente en tu vida y que te va a estar diciendo una y otra vez lo que el Señor ha hecho en ti para que tu vida sea redarguida de forma sobrenatural. Pero hay dos cosas más que observamos poderosas que el Señor dice en estos capítulos. Fíjate lo que dice Juan capítulo 14, el verso 22. Si me ayudas en el piano, dice la Biblia: le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho: voy y vengo a vosotros. Si me amáis, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí, mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos, o vamos de aquí. Cuando tú miras estos versos, el Señor está hablando acerca de cómo los discípulos tienen que cuidarse de guardar la palabra de Dios, de amar la palabra de Dios. Fíjate que Judas, no el Iscariote, tiene una duda. Y la duda es: Señor, ¿cómo es que tú estás diciendo que el mundo no te le vas a manifestar a ellos? ¿Cómo es que el mundo no te va a ver? Nosotros sí.
¿por qué nosotros te podemos ver y vamos a ver tu obra y no otros? Bien sencillo. Primero por el Espíritu Santo, pero por la obra del Espíritu Santo de llevarte a la palabra. De llevarte a la palabra. Hermanos, el mundo no puede ver la misma manifestación de Dios en sus vidas que tú y yo podemos ver mientras tú y yo amemos la palabra de Dios. El Espíritu Santo te va a llevar a la palabra. Él te va a enseñar la palabra. Él te va a recordar la palabra. Nosotros tenemos que entender que esta palabra que está aquí, esta Biblia que está aquí, que tenemos hoy, es una palabra inspirada por Dios. Así que cada letra, cada palabra que está aquí fue inspirada por el Espíritu Santo para que el autor la escribiera en el momento preciso. Se ha permanecido a través de todos los tiempos. La tenemos nosotros en el día de hoy, y para entenderla tenemos que conocer al autor, que es el que inspira nuestras vidas. Y el Espíritu Santo va a traer inspiración, pero la inspiración del Espíritu Santo y la motivación del Espíritu Santo no va a ser por palabras bonitas, no va a ser por decirte tú lo puedes lograr, no va a ser simplemente porque de momento sientas una emoción linda por una buena palabra, por un mensaje en un momento. Es porque cuando tú oyes la palabra de Dios, esta palabra se revela en tu vida y ahora comienzas a ver cosas que antes no habías visto, y ahora Dios se comienza a manifestar en tu vida, y ahora comienzas a ver a Dios de una manera diferente. Oye bien, hay manifestaciones de Dios que están reservadas solo para los que aman la palabra de Dios. Aquellos que aman la palabra de Dios y el Espíritu Santo les habla, viven en un nivel de vida totalmente diferente, caminan diferente, piensan diferente, manifiestan a Dios diferente. Aquel que se amarra a la palabra de Dios, aquel que ama la palabra de Dios, va a permanecer, tendrá paz por encima de todas las cosas. Esta iglesia tiene que saber algo: las iglesias pasan por modas. Las iglesias pasan por temporada, hermano, y las modas vienen y las modas van. Las modas en las iglesias es como los pantalones. A veces los usamos anchos y a veces los usamos pegados, a veces los usamos más cortos, a veces los usamos más largos. Y las modas se repiten una y otra vez. Y hay modas que se tardan mucho en regresar y otras que no regresan. Pero hay algo que nunca se va a ir de la iglesia. ¿Sabe qué? La palabra permanece para siempre y va a cumplir el propósito por el cual fue enviado. Si algo en esta iglesia tenemos que saber, es que lo que va a hacer que esta iglesia como institución siga para siempre es por algo: la palabra. Las modas cambian, los estilos de música cambian, la forma de adorar cambia, la forma de vestir cambia. Congresos vienen y van. Gente, usted ve que se van a levantar y van a venir y van a salir. A mí me preguntan cada rato qué yo pienso de tal ministro. Dale 5 años, dale 10 años. Vamos a ver quién se sostiene. Esto no es para corto plazo. El evangelio no es para 5 días. El evangelio no es porque sea famoso. El evangelio no es porque tú profetices que vienen terremotos y que vienen aquello. Te hace famoso ahora, porque la gente le fascina lo sensacional. Pero eso desaparece. Tú le ves, esa gente hoy está y mañana no está. Esas profecías vienen y van. Lo único que ha permanecido, ¿sabes lo que es? La palabra. La palabra de Dios. Usted no sabe cuántos videos me mandan de que aquel profetizó, de que aquel dijo. ¿Qué usted piensa de este? ¿Qué usted piensa de aquel que se paró, que anunció terremotos? ¿Sabes cuánto yo he oído que anuncian terremotos? ¿Saben cuánto yo he oído que Puerto Rico se va a hundir por un maremoto? ¿Sabes cuánto yo he oído que viene un tsunami? ¿Sabes cuántas veces yo he escuchado eso? ¿Sabes cuánta gente yo veo que son como cohetes? Suben. Bueno, no son ni de los que suben mucho, son como los de Tesla que explotan antes de subir. Y todos tenemos de vez en cuando queremos, tengo que hacer lo que aquí están haciendo para uno mantenerse. No. Lo único que permanece siempre, ¿sabe lo que es? La palabra.
La palabra, la palabra. Quizás yo no estaré de moda, pero la palabra permanece para siempre. Quizás Otoniel Font no será el predicador de moda, pero la palabra permanece para siempre. Y lo he visto a través de toda la vida. Óigame bien, gente viene y va, iglesias vienen y van, modas vienen y van, pero el que está fundamentado en la palabra permanece para siempre. Y la verdadera inspiración de tu vida viene cuando el Espíritu Santo te metes en esta palabra, te apasionas por ella, la lees, la estudias, la recibes, quieres aprender, quieres recibir, quieres estudiar, y Dios te va hablando cada día. Lo segundo que yo quiero que tú recuerdes en el día de hoy es que en Juan capítulo 14 al 16, Dios le dice a los discípulos, la mayor inspiración que van a recibir es la inspiración por la palabra. El Espíritu Santo los va a llevar a esa dimensión. Por último, dice la palabra de Dios en el libro de Juan capítulo 14, el verso 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Si pueden bajar un poquito la música por un momento, te lo agradezco. Pero mira esta lectura de Juan capítulo 14, esta porción en particular. La promesa del Espíritu Santo es una muy poderosa. ¿Sabes qué? Ustedes van a tener comunión con el Padre. Van a tener comunión con el Padre. Hermanos, cuando nosotros miramos la palabra del Señor, el personaje principal es el Padre Celestial. Y todo tiene que apuntar hacia Él. Y el Espíritu Santo siempre te va a dirigir al Padre a través de la obra redentora de Cristo. Y oramos a nuestro Padre Celestial con la conciencia del poder que tenemos en el nombre de Jesús, pero oramos con la ayuda del Espíritu Santo. Oramos con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque usted ni yo ni sabemos orar. Y oramos a nuestro Padre Celestial, entendiendo la obra de Cristo, y el Espíritu Santo está ahí para decirte cómo orar, para que lo hagas correctamente, para que permanezcas en comunión. El vínculo perfecto entre tú y yo y el Padre Celestial es el Espíritu Santo que nos une a Él. Y de alguna manera u otra, yo quisiera que tú pudieras tener en el día de hoy esa conciencia clara y precisa en tu corazón de que realmente el mayor testimonio que tú tienes en el día de hoy de que estás en comunión con Dios es el testimonio del Espíritu Santo en tu vida, de que el Padre no te ha abandonado, de que estás ahí y de que estás presente y de que Él está contigo, de que te acompaña todos los días de tu vida. Mi oración es hoy que tú puedas profundizar en lo que yo te acabo de decir. Hay muchas implicaciones espirituales, escatológicas detrás de todo lo que yo te he dicho en el día de hoy. Pero entendámoslo. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? ¿Qué fue lo que pasó aquel día en que Él descendió sobre la iglesia? Comenzó una época poderosa que la iglesia todavía no ha entendido. Creo que la iglesia a veces no lo comprende y nos dejamos llevar por modas y no nos damos cuenta qué es lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Hermanos, oremos por avivamiento. Por favor, oremos por avivamiento. Pero el avivamiento por el cual tenemos que orar es para que la gente se arrepienta en el corazón. Es para que la gente pueda tener esa convicción de corazón y puedan entender el poder de la palabra de Dios en su vida y transformarse para siempre. Ponte de pie ahí en esta hora, en el día de hoy. Déjame ver si consigo aquí un testimonio que me llegó los otros días. Aquí lo tengo.
Estaba predicando en Atlanta en los días pasados. Hace un par de domingos atrás fui a cubrir a la pastora Migdalia Rivera, que tuvo un percance de salud y fue operada. Y me pidieron que fuera a cubrirla. Y estuve allí en Atlanta, en esta hermosa iglesia. Y cuando salí de allí, de momento veo un post que alguien escribe estas palabras. Hace aproximadamente 15 años atrás, mi matrimonio estaba al borde de acabarse. Las malas decisiones y el escuchar personas incorrectas, entre otras cosas, afectaron demasiado lo que algún día le había pedido a Dios. Teníamos apenas alrededor de 3 años de casado y mi hijo tenía 1 año y varios meses de edad. Entre medio de todo un caos, un día me levanté como a las 5 de la mañana y cuando encendí el televisor, el pastor Otoniel Fonte estaba predicando y hablaba del amor de Dios y de cómo Él podía transformar y restituir todo lo que se había perdido. Ese día me acuerdo que lloraba como niño y le dije a Dios: no quiero perder a mi familia, necesito de ti hoy más que nunca. Desde ese día en adelante, Dios empezó a trabajar con mi esposa y conmigo. Mi esposa y yo decidimos que juntos de la mano de Dios íbamos a superar esa prueba y que nuestro matrimonio se iba a salvar. Dios puso personas extraordinarias que día a día nos guiaban y nos mostraban que Dios estaba con nosotros y que nunca nos iba a soltar. Hoy, 15 años después, doy testimonio de que Dios sí lo puede hacer. Hoy, en medio del servicio, Dios pone en mi corazón que mirara lo que estaba pasando en ese momento en la iglesia, y cuando me di cuenta lloré y le di gracias a Dios, ya que vi algo que jamás me pasó por la mente. En el mismo lugar estaba mi hijo sirviéndole a Dios con la persona que Dios usó para conocerlo a Él. Cuán maravilloso fue el saber que 15 años atrás Dios tenía este momento hoy ya preparado para darnos cuenta que Él sí tiene cuidado de nosotros. Mire qué testimonio más hermoso. Esa persona nunca fue miembro de la iglesia de aquí. Esta persona no fue miembro de la iglesia de aquí. Esta persona un día en televisión nos vio, se tiró de rodillas, cambió su vida 15 años atrás. ¿Qué hubiera sabido yo si no hubiera ido a esa iglesia a predicar y esta persona lo hubiera contado? Ayer hablaba con una persona y me dice: mire, pastor, le dije, ¿verdad? Esta persona está considerando venir y ser miembro de nuestra iglesia, estar acá. Estábamos hablando de muchas otras cosas, pero me dice: usted no sabe el impacto que su ministerio ha tenido en mi vida. Y me dice: hace 15 años atrás, me dice él, escuché un mensaje suyo y ese día decidí que mi vida iba a cambiar. Nunca he estado en su iglesia, pero ese mensaje se me grabó aquí en la cabeza, se me grabó aquí en la cabeza, se me grabó aquí en la cabeza, y mi vida cambió para siempre. Que yo quiero que tú entiendas en el día de hoy, hermanos, eso es lo que debemos esperar. Pidámosle a Dios un avivamiento de arrepentimiento. Imagínense que después de cada servicio, en el carro, en las casas, en los hogares, que tú mismo puedas tener esa experiencia y que cuando tú llegues a tu hogar, tus hijos te digan: papi, te pido perdón. Que alguien que tú conoces pueda decir: tuve un encuentro con el Señor, mi vida cambió, realicé lo mal que estaba y cuánto necesitaba de Dios. Eso es lo que tenemos que esperar en este tiempo, y yo creo que la iglesia lo va a provocar en el nombre de Jesús, con la ayuda del Espíritu Santo. Levanta tus manitas al cielo ahí donde tú estás en esta hora y adora al Señor. Adora al Señor. Adora al Señor ahí en este momento. Con tus ojitos cerrados, dale gloria a Dios. Con tus ojitos cerrados, dale gloria al Señor. Con tus ojitos cerrados, permite que el Espíritu Santo comience a orar en tu vida, a tocar tu corazón. Allí en tu casa también, en el día de hoy, amigo y amiga que estás ahí, si sabes que necesitas hoy un toque de la mano de Dios, pídeselo al Señor ahí en esta hora. Deja que Él te hable, deja que Él te toque, deja que te sature, deja que te llene. Todo el mundo con sus manitas levantadas al cielo, adorando al Señor. Cantamos y adoramos a Dios para orar en esta preciosa noche. Todo el mundo, vamos, levanta tus manos, adora al Señor. Espíritu Santo, lléname, ven aquí, es morada, toma mi corazón.
Vamos, cántalo ahí en esta hora, todo el mundo. Espíritu Santo, te estoy llamando. Quiero que vengas sin mores, nos llenes de ti. Espíritu Santo, estoy humillado. Quiero la promesa que Cristo nos dio al partir. Ven, Espíritu Santo, lléname. Ven aquí, haz morada, toma mi corazón, hazlo tu habitación y no salgas. Quiero que seamos uno y no salgas. No, llénanos de ti. Llénanos de ti. Ven, Espíritu Santo, lléname. Ven aquí, haz morada, toma mi corazón, hazlo tu habitación y no salgas. Quiero que seamos uno y no salgas. No, llénanos de ti. Llénanos de ti. Ven, Espíritu Santo, lléname. Ven aquí, haz morada, toma mi corazón, hazlo tu habitación y no salgas. Quiero que seamos uno y no salgas. No, llénanos de ti. Llénanos de ti. Ven, Espíritu Santo, lléname. Oh, ven aquí, haz morada, toma mi corazón, hazlo tu habitación y no salgas. Quiero que seamos uno y no salgas. No, llénanos de ti. Gracias, Señor. Llénanos de ti. Levanta tus manos al cielo y adora al Señor ahí en esta hora. Adora al Señor ahí en esta hora. Adora al Señor ahí en esta noche. Deja que Él llene tu corazón en este momento. Deja que sature tu vida en esta hora. Ahí donde tú estás. La paz que viniste buscando. La inspiración que viniste buscando. El descanso que necesitas. Aquellos que están aquí y aquellos que están en su casa. En el nombre poderoso de Jesús. Recíbelo ahí ahora. Recíbelo ahí en este momento. Deja que Él te toque ahí donde tú estás. En esta noche ahí donde tú te encuentras. Si hay alguna necesidad, si estás enfermo, si hay algún problema, entrégaselo al Señor en esta hora. Dile que te lleve a su palabra. Dile que te hable por su palabra. Dile que te inunde en tu ser en el día de hoy. Vamos, ahí donde